selectivas consisten en aproximar. Hola, dibujo desde que era pequeño. Nací en esta casa, en Torre Anita, en Molina de Segura. Y con ese jardín, con el huerto que había detrás cuando yo era pequeño, una acequia, era el espacio para la aventura, para la imaginación. Me gustaban los tebeos y quise ser dibujante de tebeos. En las afinidades selectivas se está viendo quién ha sido el referente de cada persona, en este caso de un dibujante, quién ha sido el referente en su formación. Yo me he formado con muy diversos maestros, de los cuales el que más me ha orientado ha sido mi amigo Demetrio Sánchez. No estamos hablando de Víctor Hugo ni de Cervantes, no estamos hablando de alguien que no existe, estamos hablando felizmente de alguien que podemos tenerlo aquí cerca en el momento en que hablamos de él y de su influencia en mi formación. Ahí estoy yo de pequeñito en Torre Anita, en esta imagen. Yo, como tantos dibujantes, he aprendido mirando a los maestros del pasado, a los grandes maestros que me precedieron. Desde pequeño, con tebeos. Eso era lo que más me estimulaba a mí. Y de todos esos dibujantes que yo veía de pequeño, afortunadamente, hoy me siguen gustando prácticamente todos. O sea, no es algo que ha cambiado, que entonces me gustaban porque yo era ingenuo y no tenía conocimientos de arte. Y Demetrio me orientaba, me decía, mira, fíjate en este, en la pincelada, fíjate en el otro, en la plumilla tan fina que tiene, lo delicado que es. Una cosa que yo practico mucho, aquí lo estamos viendo, es el apunte rápido, el apunte improvisado. Esto yo lo he hecho desde siempre, pero con pincel lo hago desde que conocí a Demetrio. Esa es mi mesa de dibujo en mi estudio actualmente. Ahí hay un medio orden, cuando se acaba un trabajo se limpia la mesa, se recoge todo, tal, pero generalmente la mesa de dibujo está llena de publicaciones, de los tebeos de mi infancia, que son también los tebeos de la infancia de Demetrio prácticamente. Apache ocupa un lugar destacadísimo, de Luis Bermejo. Chicos, de Jesús Blasco. Son dos de los mejores dibujantes españoles y dos de los mejores dibujantes mundiales. Ahí está Cuto en el dominio de los Sioux. El cosaco verde, de Costa. Fernando Costa, otro dibujante singular con un estilo que imitaba a Milton Caniff, al americano. Batet, el gran dibujante que se ocupó de ilustrar las novelas y también los tebeos del Coyote. Un toque muy personal. Ahí está el almanaque de Pantera Negra para 1960, dibujado por Miguel Quesada. Miguel Quesada es un grandísimo dibujante. Pantera Negra dibujado por Pepe Ortiz, cartagenero, otro excelente dibujante español y mundial. Bengala, de Leopoldo Ortiz, hermano de Pepe Ortiz, el de Pantera Negra. Siguro el Vikingo, de nuevo Pepe Ortiz, probablemente su mejor colección de tebeos, ¿verdad, Demetrio? Para mí sí. Y ahí está otro que no es un grandísimo dibujante, pero creó escuela, que es Manuel Gago, el autor del Guerrero del Antifaz y de tropecientas colecciones más. El rey del movimiento. Sí, Bengala de nuevo. Él enseñó a todos estos dibujantes de la que se llamaba Escuela Valenciana de los años 50, los enseñó él. De nuevo Gago con el espadachín enmascarado, que es quizá su mejor colección. Sobre todo los primeros cuadernos tenían un dibujo más depurado. Y ahí está el Capitán Trueno de Ambrós, una creación también que marcó época. Pues todos estos tebeos los leíamos de pequeños, el Jabato de Darnís. Todos estos tebeos los leíamos de pequeños, nos emocionaba la aventura, pero como teníamos esa vena artística, pues lo imitábamos,
y queríamos dibujar nuestras propias aventuras. Los tebeos de mis hermanas, Florita con chicas, de Vicente Rosso, esos dibujos son de Vicente Rosso. Y aquí tenemos un álbum de cromos de Luis Bermejo, un trabajo maravilloso, un trabajo increíble, la calidad que tiene este trabajo. Ahí vemos uno de los cromos que es en realidad una composición de varios cromos formando ese mural. Y ahí lo tenemos también. Otra de las imágenes de los vikingos es un dibujo depuradísimo y modernísimo para la época. Y ahora vemos los libros didácticos con los que yo me formé, porque en Murcia no tenía otros dibujantes de referencia, pues me proveía de libros. El anterior de Parramón y Cómo dibujar historietas de Jesús Blasco y Parramón también. Y me lo regaló mi padre cuando yo tenía 14 años. Los libros de Emilio Freixas, que no es de los mejores, es un buen dibujante, pero no es de los mejores, pero sus libros estaban a mi alcance. En cambio, Andrew Loomis, que es muy superior como dibujante y como didáctico también, pues Andrew Loomis estaba en Estados Unidos y estaba en Argentina. De nuevo Andrew Loomis, pero en un momento determinado los conseguí de la edición argentina, llegaban algunos a España, los fui consiguiendo y completando mi información. Y aquí vemos, aunque ahí pone J. Espallardo, es por la influencia que tuvo en mí Demetrio. Esta es una viñeta de las que dibuja Demetrio con el pincel, como esta otra, con el pincel muy suelto, muy de boceto, con completa frescura, naturalidad, aquí también, de sus viajes por Marruecos, y es la soltura y la naturalidad con que suelta el pincel y el pincel fluye, ahí también lo tenemos, es extraordinario. Entonces yo dibujaba con plumilla y el pincel me daba pánico, pues Demetrio cuando tenía 19 o 20 años, me enseñó a manejar el pincel. Y ahí es una conjunción de plumilla y pincel por parte de Demetrio. Otra viñeta de Demetrio, también muy suelta, tienen naturalidad las figuras, los caballos, están bien imbricados ahí en el escenario, pero con soltura. Ahora esto es mío y esto lo traemos a colación, este dibujo mío es del Yemen. Y como se columpian allí con 4 pobres palos, se columpian. Y estos son apuntes del natural que yo tomo directamente con pincel, gracias a las enseñanzas de Demetrio, directamente con pincel, sin lápiz, también, de chiquillas que se reúnen así, tal, en la playa, delante de mi casa, y ellas están ahí ignorantes de que yo las estoy dibujando. ¿Cómo se hace eso? Primero dibuja una, las otras se están moviendo. Cuando dibujas la siguiente, la dibujas como está. No te preocupas de que antes estaba más sacado, más allá, con las piernas levantadas, las piernas bajadas. Y esta es lo mismo, dibujas una, la otra se ha movido o la otra llega mientras tanto. Las vas incorporando y vas formando el conjunto, de manera que tenga cierta coherencia, que tenga gracia, la composición. Todo esto es desde mi casa en la playa y es el pincel que yo he aprendido gracias a Demetrio. Otra chica ahí estaba peleándose por teléfono y no sabía que yo estaba ahí casi metido en la conversación. Y es una grandísima escuela, dibujar del natural, sin miedo, sin complejos. No hay que demostrar que eres maravilloso. Tienes que aprovechar y aprender. Este es Jorge Frank Cubels, que fue mi maestro junto con Demetrio. Esta es una tira que dibujó para Estados Unidos. Esas son otras 2 viñetas de la misma tira. Madre mía, Jorge. Jorge Frank Cubels fue nuestro maestro de Demetrio y mío. Falleció en 1980, ya hace tiempo. Este es Jorge Frank Cubels, de sus trabajos que hacía para Inglaterra. Tiene una idea del claroscuro, de las sombras potentes, que le da profundidad, le da volumen a las figuras. Soberbio. Es soberbio lo que se puede aprender de este grandísimo dibujante. Entonces, como estamos hablando de cuál ha sido mi formación, aquí estamos viendo a quiénes son mis maestros. Y de todos ellos, sigue siendo Jorge Frank Cubels, es evidente, pues de todos ellos yo tengo como referente a Demetrio, porque Demetrio me ha ayudado a analizar el estilo de cada uno de ellos y cosas que yo no veía, él me las ha descubierto. Me ha dicho, no, tú no lo menosprecias, sigue siendo Jorge Frank Cubels,
no lo menosprecies. Fíjate, a mí, por ejemplo, no me gustaba la guerra, dibujar Segunda Guerra Mundial, tanques, aviones, uniformes, Jorge Franco Wells, y él me abre unos tebeos allí delante de mí y me dice, ¿quién te gusta? Jesús Blasco, Pepe Ortiz, míralo. Y yo lo veía dibujando. Este es un dibujante mío, un dibujo mío de la Catedral de Murcia. Y lo traemos en relación con los de Jorge Franco Wells, de cuando él ha hecho algún dibujo así más meticuloso, pues ahí puedo yo tener alguna más de plumilla que de pincel, como sucede con Demetrio, porque yo he aprendido de uno una cosa, de otro otra. Eso es en Palma de Mallorca, un edificio modernista muy curioso que hay. El anterior también era otro edificio modernista de allí de Palma de Mallorca. Voy a menudo por allí, sigue siendo Mallorca, la isla de Mallorca. Y esto es el ambiente, es no solo dibujar el sitio, sino el ambiente. Esto lo he aprendido también de Demetrio, no tenerle miedo al jaleo. Esto está dibujado delante de la gente. Ellos estaban allí tocando, tal, y yo dibujándolo. Esto es en un pueblecito de Alicante, también apuntas del natural. O sea, pasas, lo ves, te gusta y tomas un apunte, algunos de estos relativamente rápidos. Ahí está Chaplin, y está también en relación con lo que yo he aprendido, el claroscuro de Jorge. Aquí tenemos a un obispo de Murcia que está con su entorno. Su entorno era de Pamplona, pues ahí con su... Un retrato también de uno de los escritores premiados con el Setenil aquí en Molina de Segura, pues ahí está también con ese contraste de blanco y negro. Otra escena decorativa como las de Jorge en las tiras de Jorge Franco Wells, en esas tiras para Estados Unidos, él utiliza el dibujo así decorativo en la pared. Ahora nos vamos fuera de España. Los maestros mundiales, fuera de España y de España. Este es Alex Raymond, uno de los primeros y de los más grandes de Estados Unidos. En este caso concreto es Flash Gordon. Son viñetas de Flash Gordon. Ahí estamos viendo cómo esas viñetas también influyeron en el que a mí me influyó, en Jorge Franco Wells. Vemos que el claroscuro de Jorge tiene su origen en el claroscuro elegantísimo de Alex Raymond. Este es Rick Kirby, por el mismo dibujante, Alex Raymond. Aquí simplificó el dibujo. El dibujo de Flash Gordon, que era con más matices, aquí lo simplificó. Vemos ahí un negro plano, impresionante, que contrasta con lo que hay delante y con lo que hay detrás. Es una manera de darle profundidad a las viñetas. En cambio, cuando quiere una escena nocturna como esta, aquí los negros son los que imperan. Y lo hace extraordinario. El movimiento, la violencia, todo está ahí. O sea, esa viñeta es eficaz. Eso es un puñetazo. Y es un puñetazo demoledor. A uno le puede gustar o no, pero cuando tiene que representar algo violento, pues tiene que hacerlo de manera que sea legible, o sea, que leamos violencia. No, uy, perdón, me he equivocado. No, te quiero dar un puñetazo. Aquí hay viñetas mías en relación con Alex Raymond. Estas se referirían a la etapa de Flash Gordon, estas más bien a la de Rick Kirby, más de contrastes de blanco y negro, con menos matices. Este es otro gran dibujante, Alex Todd. Este es un mago del blanco y negro, pero un mago magistral. Ese es su personaje, bravo por la aventura. Ahí tenemos una escena con pocos elementos, con pocos medios. Nos muestra ahí el interior de esa cafetería y su ambiente de aviones. Es una cafetería de aviadores. Una cabina de los años 30, pues ahí está perfectamente documentada. Escenas nocturnas. La luz es la del coche. Los personajes acá aparecen en blanco y negro, pero en negro completo. Ese coche va con las luces apagadas y es de noche, pues vemos solo la luz de la luna que le cae encima. Ese es Alex Todd, uno de los mayores maestros. Yo no dibujo como él, pero ya quisiera parecerme a él. Es maravilloso. Yo no tengo un dibujo tan simplificado como el suyo. Este es un dibujo que tuve la suerte que me obsequió y me dedicó. El personaje que acabamos de ver es el mismo que hay aquí en su publicación.
de Alex Todd también. Es un personaje como en Hollywood. Y aquí tenemos viñetas mías en relación con Alex Todd, que ya es mucho pretender relacionarse con Alex Todd, pero bueno, para que se vea algo de la influencia, pues ahí tenemos los contrastes de negro por la noche. Yo tiendo más al dibujo decorativo y Alex Todd es más un dibujo de efecto, de impacto realista. Esto es en el Yemen, en la capital, en Sanaa. Y ahí también lo relaciono un poco con determinadas historias de Alex Todd. Esto también, esto es un apunte de mi hijo en la playa, pero ese contraluz también hace un poco referencia a Alex Todd, a lo que yo he aprendido de él. Un tebeo policíaco, pues también me hace pensar, cuando yo tengo que dibujar algo policíaco, algo así de atmósfera negra, inmediatamente me acuerdo de Alex Todd, por ejemplo aquí. Me acuerdo de él, de cómo dibuja él. Yo no dibujo como él, o sea que no es que me acuerde, que lo copie o que tal, no, es que lo admiro y lo tengo presente, pero no, mi dibujo es diferente. Yo soy diferente, mi dibujo es diferente, porque he bebido en 100 grandes maestros, en 100. Aquí vamos a ver algunos de los más importantes. Ese es un dibujo mío, también hace referencia a Alex Todd, este también. Y tanto que ese señor que hay ahí de pie en el centro, ese señor es un personaje de uno de mis tebeos y le puse de nombre Alex Todd. Aquí está Carlos Jiménez, un dibujante español que también me ha influido porque su dibujo es más parecido al mío, más decorativo, es un dibujo más decorativo, más de línea y luego rellenando algunas zonas con negro. Aquí la parte realista, que es el chico que sueña, está en negro y la parte soñada está a línea. Aquí todo es real, ha sonado el despertador o el robot que limpia, Carlos Jiménez. Tiene ese estilo de los años 70, imitando el mismo también, a grandes dibujantes como Jean Giraud y Mecieres. Y ese es un dibujo mío en el que aludo también a Carlos Jiménez y deliberadamente he puesto una postura parecida por casualidad, parecida a la de una portada suya. Otro dibujo mío que puede referirse a Carlos Jiménez. Dino Battaglia, uno de los dibujantes más personales de Italia. Dino Battaglia. Todas sus historias tienen un dibujo personalísimo, inconfundible. Ha habido imitadores porque parece fácil una vez que lo ves ya hecho, pero imaginar esa manera de manchar y de delinear es algo que él ha conseguido, pero los que lo imitan pues quedan en eso, en copias deficientes. Dino Battaglia, un grandísimo dibujante, con argumentos siempre literarios, siempre de época. Y eso es precisamente lo que a mí me gusta. O sea, me gusta el argumento que no sea una tontería vulgar y me gusta la época, me gustan los países exóticos, no me gusta dibujar rascacielos y temas de actualidad, ni uniformes actuales. Ahí hay unos dibujos míos ahora que hacen referencia a Dino Battaglia. No son copias de Dino Battaglia, en ningún caso lo son ninguno de los que estamos poniendo, pero que podíamos rastrear ahí alguna influencia mía respecto de Dino Battaglia. Esto es un Londres idealizado de Dickens, eso es Ferrara en Italia, y hay una señora melancólica ahí con su piano y su retrato del difunto. Otra viñeta mía, algo relacionada con Dino Battaglia, de los indios pueblos. Los indios pueblos no, los indios de la costa oeste de Estados Unidos del Norte, los de los tótem. Y ahora un dibujante portugués, el mayor dibujante portugués, Eduardo Teixeira Coelho. Este dibujante se puede rastrear en él la influencia de Alex Raymond y también de Harold Foster. Y dibuja, casi siempre lo que yo selecciono son los que dibujan temas como los que a mí me gustan, temas de época.
muchos de estos dibujantes los descubrí yo solo y otros fue Demetrio el que me los descubría. Él es algo mayor que yo, unos años mayor que yo. Ahí mira el uso del negro en esa viñeta superior, extraordinario, extraordinario ese mar. Y la poesía que hay aquí en esa nao ahí en medio del agua y las aves por encima, pues Demetrio conocía publicaciones que yo no conocía y me decía, muchacho, fíjate en este, mira este qué grande es, tal. Y me descubría dibujantes que yo no conocía. Aquí ahora vemos dibujos míos que podemos referir a Eduardo Teixeira Coello. Ese intentando volar, caballos como los que dibujaba Coello, que era un gran dibujante de animales. Se iba al zoológico de Lisboa y los dibujaba allí del natural. Entonces no había la facilidad de fotografía ni nada. Las naos también, él las dibujaba. Se iba a los museos y dibujaba las naos y las dibujaba así del natural. Esto es en Lima y yo ese no lo dibujé allí, lo dibujé aquí. Otro italiano que yo admiro muchísimo, Ferdinando Tacconi, un grandísimo dibujante, un grandísimo portadista, todo lo que hacía lo hacía bien. Simplifica, pero con una potencia increíble, con una naturalidad en las figuras, la composición de la viñeta, el despliegue de todos los elementos, soberbio. Los Aristócratas, una de sus obras, digamos, de madurez. Antes tuvo otras, de las que veremos aquí alguna muestra. Esto fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos a Hitler. Él dibujaba retratos, lo que fuera, lo dibujaba todo, pero vamos, perfecto. Era maravilloso. Era maravilloso. Nos hicimos amigos, pero lamentablemente él falleció. Sigue siendo eso la Segunda Guerra Mundial. Esto es la historia de Francia. La historia de Francia. Y ahí vemos retratos, ambiente, todo lo hace bien. Este es uno de sus primeros tebeos, Nat del Santa Cruz. Se publicó aquí en España. Esto es de la edición italiana de 1951, el año en que yo nací. Nat del Santa Cruz. Esa portada es magnífica. O sea, esas chiquillas y la naturalidad que tienen en torno al chiquillo. Aquí vemos ahora dibujos míos que yo relaciono con Tacconi, porque estamos viendo ahí un avión, como él lo dibujaba, la figura del aviador la he simplificado como él lo hace. Aquí tenemos otro avión que es a ver si lo digo, el de Juan de la Cierva. Y este es uno de esos garabatos que yo hago así rápido y me sale el recuerdo de Tacconi. Y vamos, yo estoy encantado de descubrirme huellas de Tacconi. Aquí también el uso de esos negros y en cambio lo que tiene que ser más realista, como el fondo aquel que hay allá de Cartagena. Esto es Cartagena y el que estáis hablando era Miguel Hernández. Florenci Clavé, un gran dibujante español. Esto lo hizo sobre el exterminio de los armenios a manos de los turcos. Y ya veis aquí el realismo, el claroscuro, el volumen, la profundidad que hay en estas viñetas. Esto es grandioso, es grandioso. Un dibujante soberbio. Todo. Y aquí vemos una viñeta mía de Hollywood en la que, digamos, se puede rastrear. Yo creo que se rastrea poco, pero como me ha influido y yo lo aprecio, pues pongo aquí algunas viñetas en las que yo digo, pues sí, pues podría rastrearse algo, pero creo que se rastrea poco de Florenci Clavé. Quizás habría que lamentarlo. Yo sería mejor si tuviera más cosas de Clavé. Sigue siendo una viñeta mía en relación con Florenci Clavé. Y ahora Franco Caprioli, otro gran dibujante italiano de los años 40, 50, duró más tiempo, pero vamos, sus grandes obras son de estos años. Esas del 47 veo ahí. Mirad el realismo y el despliegue de tramas manuales, de tramas con la plumilla para representar esa ola, el estallido de esa ola, cómo rompe ahí contra las rocas y cómo estalla, su conocimiento de las naves, de la vida de los marinos.
era algo por lo que se le buscaba mucho. A él se nota, uno destaca en lo que le gusta. Si a uno no le gusta una cosa, lo hace de mala gana y le queda regular o le queda mal. En cambio, cuando a uno le gusta algo, pues se aplica y lo hace con ganas y se luce. Ahí tenemos impresionante. En los mares del sur, pues dibujaba aventuras exóticas maravillosas, maravillosas. Y aquí hay viñetas mías que porque hay barcos, me acuerdo de Franco Caprioli, en este caso es un Drakkar vikingo, y aquí Frank Godwin, un dibujante norteamericano de los años 40, 50 en este caso, Rusty Riley, que era de caballos. Y aquí tenemos caballos dibujados por mí, para recordarlo a él. Pero vamos, él hacía un dibujo con menos mancha negra y más rayitas. Y yo meto menos rayitas y más mancha negra. Más mancha negra que Frank Godwin, pero en cambio menos mancha negra que Alex Todd. Y esto es así, esto es que uno aprende de uno, de otro, de tal. ¿Y qué es lo que queda? Pues queda un intermedio, o sea, un crisol en el que hemos metido muchos elementos, más caballos de los que yo dibujo, mucha materia, y luego se mezcla y se funde y ahí queda lo que soy yo hoy día. Ahí sí se puede rastrear más un poquito el volumen y el lustre que le da a los caballos Frank Godwin. Aquí otro italiano, Gino D'Antonio. Este dibujante tenía dos amores, la Segunda Guerra Mundial y el oeste. La Segunda Guerra Mundial, que a mí no me gustaba, Demetrio me abrió los ojos. Me dijo, no, hombre, no, mira este dibujo y que esto no se lo salta a nadie. Y efectivamente, estos dibujos de guerra son pero vamos, extraordinarios, extraordinarios. El movimiento que tiene la figura, el claroscuro que hemos visto sobre todo en la anterior, el volumen que le da a la figura, la naturalidad, las ropas. Vemos que aunque acaban de saltar, ya van sin afeitar, ya van con la ropa el uniforme estropeado, etcétera. Es increíble. Y aquí del oeste. Esto es la historia del oeste, la historia del West en italiano. Y es lo mismo, el claroscuro. Aquí esto es una aventura en tierras de los zulúes, en Sudáfrica, cuando los ingleses casi los exterminan. Y aquí hay una referencia mía a Gino D'Antonio, por lo del oeste, pues una de las caravanas que había entonces, un indio, y digamos que aquí yo pues siempre miré a Gino D'Antonio, siempre lo admiré, pues digamos que puedo tener algún parentesco con él. Y vamos, y encantado de tenerlo. Pero vaya, yo creo que es difícil rastrearme los orígenes porque están muy mezclados. Guido Buccelli, otro dibujante italiano, uno de los más, de trazo también más personal. Hace un trazo de mucha plumilla. Esto es, vamos, que parece un cielo rococó, un techo rococó de cualquier palacio de Roma. Es soberbio, o sea, la cantidad de trabajo que mete, lo bien que lo organiza, todo bien estructurado, no hay nada casual ni nada enredando, todo está bien dispuesto. Y sin embargo, aquí lo vemos con mucho detalle. Ahí tenemos un aquelarre con brujas, con esto, con lo otro, tal, pero se lee perfectamente, se lee la imagen perfectamente, ahí igual. Hay mucho lío, pero se distingue perfectamente los que están en el primer término, los que están en el segundo, en el tercero, al fondo aquellas figuras que hay colgadas. Y aquí ahora viñetas mías que pudieran hacer alguna referencia a Guido Buccelli. Este tipo lo tienen ahí encerrado. Esta viñeta en la que hay más enredo de personajes y tal, pues digamos que podemos, si queremos, asimilarla. Harold Foster es el maestro indiscutible de casi todos. Él es el maestro de la escuela realista, luego hubo el gran maestro de la escuela expresionista, que sería Milton Caniff. Harold Foster es del que han aprendido todos. Es el dibujo clásico más realista. Todos aprendemos anatomía porque podemos fijarnos en un cuerpo, pero no sabemos cómo resolverlo, cómo representarlo en el papel, aunque tengamos un cuerpo desnudo delante. En cambio, Harold Foster nos muestra con qué rayitas le damos volumen a un brazo,
sugerimos el escorzo de una rodilla, etcétera, etcétera. Es eso, el gran maestro. Ahí está el príncipe valiente, que es su personaje de toda la vida, dibujó también Tarzán. Y es impecable. O sea, lo que él dibujaba, caballos, figuras, todo, es impecable. Desde la primera viñeta que dibujó hasta 5.000 páginas después, todo impecable. Ambientes, etcétera, etcétera. Todo está cuidadísimo. El hombre vivía para eso, o sea, era su vida, su pasión, y se nota un montón. Aquí una de sus grandes viñetas que la han copiado muchísimos dibujantes, esas manos en primer término pidiendo libertad y el que llega allá con las llaves. Príncipe valiente, él solo parando el ataque, deteniendo el ataque de toda esa pandilla de vikingos a borde de una nave. Es eso, el maestro indiscutible. Y aquí tenemos algunos trabajos míos en los que, sea por la temática medieval o tal, pues me he atrevido a emparentarlos con Harold Foster. Aquí porque es de vikingos, como los trabajos que hemos visto del Príncipe Valiente con vikingos, pues aquí hay vikingos. Y sí, el tratamiento de la anatomía que yo recurro, pues sí es semejante al de Harold Foster. La manera de rayarlo para darle volumen. Naves, un dibujo de, esto es Copán en Guatemala, en Honduras. Y es una ilustración de las que podía hacer Harold Foster o esta es la torre nonagonal de Molina de Segura, una reconstrucción, y ahí tenemos personajes delante. Jean Giraud es el que revolucionó en los años 70 los tebeos, dándole un carácter muy... Esta es su obra clásica, que es El teniente Blueberry, pero por lo que se le reconoce hoy día es por su giro que dio hacia estos dibujos. Los hacía muy bien, pero luego hizo un dibujo más simplificado y más de rayitas en materia de ciencia ficción. Yo me quedo con esto, con lo que hacía más clásico, con el Blueberry. Pero vamos, de los otros dibujos de su giro también tiene cosas estupendas. Este, por ejemplo, si no hubiera dado el giro, probablemente no lo habría resuelto de la manera que está resuelto esta viñeta de Blueberry. Este es un dibujo que me regaló de uno de sus personajes indios. Jean Giraud, un gran dibujante. Y aquí tenemos viñetas en las que hay rayitas para darle volumen a las piedras auténticas de uno de los parques de Estados Unidos, de los parques naturales, y el Gran Cañón del Colorado. Entonces, pues lo he traído a colación con Jean Giraud, porque él dibujaba el oeste. Pues ahí tenemos el Gran Cañón del Colorado, que es uno de los escenarios arquetípicos, y aquí otra escena en la que también podría recordarse a Jean Giraud, quizás. Es una barbería de los años 20. Jesús Blasco lo vimos al principio, Guto, es el gran maestro español y uno de los mejores del mundo. Guto fue su personaje señero en los años 40, luego lo retomó, pero vamos, sus buenos dibujos son estos de los años 40. Ahí está Guto en el dominio de los Sioux. Caballos, ambientación, escenario, rocas, matojos, todo maravilloso, y todo con pincel, no hay plumilla, es todo con pincel, con la proximidad que da esa herramienta, esa atmósfera que tiene esta viñeta. Si en lugar de con pincel estuviera con plumilla, no la tendría, parecería más un decorado, y este no, este parece un escenario auténtico. Aquí tenemos cómo las figuras están fundidas, están casi confundidas con la habitación en la que están. Jesús Blasco, ahí lo tenemos, uno de sus jinetes de Rastro de Venganza. El volumen que le da a esa figura que viene de frente. Y aquí tenemos unas viñetas en las que igualmente tengo que pedir perdón, que me atrevo a ponerme al lado de Jesús Blasco con trabajos en los que mi claroscuro pretende pues ahí, digamos, estar cerca de él.
Pero vamos, cerca nunca sería muy cerca. Este también, vemos el negro que le he metido en las piernas, que ya casi desaparecen las piernas contra el negro del fondo, pero hay luz en donde nos interesa. John Buscema, el dibujante más conocido y de más calidad de Conan el Bárbaro. Pues este es otro grandísimo anatomista, o sea, un dibujante que la figura vestida, desnuda, animales, como sea, los dibuja de manera ejemplar. Ahí tenemos a Conan con ese caballo, vamos, y eso no hay quien lo pare. Ese bestia que viene ahí hacia nosotros, no hay ejército que lo pare. Ahí la está emprendiendo contra una puerta este Conan, y esa puerta va a durar 2 segundos. Dentro de 2 segundos la puerta esa está derribada. Y vemos cómo todo, la pincelada, todo contribuye al movimiento. Este es un dibujo, un original que tengo, que está sin acabar, gracias a lo cual podemos ver su trabajo a lápiz debajo y a tinta arriba. Aquí tenemos un Conan dibujado por mí, para emparentarme un poquito con John Buscema. Pues ahí tenemos un bestia. Aquí este es un Conan que dibujé para Italia, y con una de estas semidiosas que lo tienen preso, ahí lo tienen preso. Otro dibujante español, Jordi Longarón, en su tira de Friday Foster, que la dibujó para el mercado de Estados Unidos, para los periódicos de Estados Unidos. Era él y Jorge Francouvès los primeros españoles que dibujaban tiras para los periódicos de Estados Unidos, que luego se publicaron en otros países. Friday Foster. Un trabajo magnífico, magnífico, todo bien resuelto. Vemos que es un dibujo muy sencillo, con pocos trazos, pero esos pocos trazos están siempre en el sitio certero, siempre, siempre. La composición, todo, pom, 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 y todo se encamina en las viñetas. Aquí hay viñetas mías en las que trato de emparentarme también con Jordi Longarón, con esta figura en primer término en negro y la otra al fondo, matizando, aquí igual, muy sencillo, pero muy claro, de una lectura muy clara. Las viñetas tienen que ser que se lea claro. No se trata de lucirse lo buen dibujante que es uno. Si uno es buen dibujante se va a notar, pero lo primero que tiene que hacer es contribuir a lo que le han encargado. Lo que le han encargado es una viñeta o es una ilustración, pues esa ilustración tiene que leerse con claridad qué es lo que hay ahí, qué es lo que nos cuenta. Aquí tenemos en primer término al que se queda contando el dinero y detrás a los que se marchan con los caballos que le acaban de comprar. Aquí este señor gesticula y entonces las manos las vemos delante de él, para que quede bien claro que está gesticulando. Otro dibujante español, José Luis García López, gallego, pero emigró a Argentina y luego de Argentina a Estados Unidos. Este trabajo es de Roland el Corsario, lo dibujó en su etapa argentina. Esto está sacado, como casi todo lo que vemos aquí, está sacado de los dibujos originales que tengo la suerte de tener. Roland el Corsario, y vemos lo mismo. Y aquí hay una viñeta mía en la que me emparento con José Luis García López, aunque sea porque la temática es también de un barco pirata. Y aquí esas personas como corren también, como en sus tebeos de superhéroes, que es lo que dibujó cuando se fue a Estados Unidos José Luis García López, dibujó superhéroes, y no podían prescindir de él. José Ortiz, de Cartagena, otro de los grandísimos dibujantes españoles. Esta es una de las portadas de Dan Barry el Terremoto, y en mi opinión, su mejor trabajo. No esta página en concreto, sino este trabajo, El Duque Negro, esta colección de tebeos la dibujó él, José Ortiz. Y este es Huracán, dibujado también por José Ortiz, también maravilloso. Ahí lleva trama, un papel que había entonces, Blended, creo que se llamaba, que llevaba trama en el papel y se sacaba donde se quería. Dan Barry el Terremoto. Y aquí unas viñetas mías del oeste para hacer referencia a José Ortiz. A casi todos estos dibujantes, Demetrio y yo hemos tenido eso que se dice el privilegio, aunque sea un poco pedante, el privilegio de conocerlo. Esta es una viñeta mía emparentada con José Ortiz. Y este es Leopoldo Sánchez, que es primo de José Ortiz. Leopoldo Sánchez es un gran amigo mío
y vive todavía. No es como otros de los que hemos visto, que los hemos conocido, por nuestra edad hemos tenido ocasión de conocerlos, pero ya no viven. Estos dibujos los realiza Leopoldo Sánchez a plumilla directamente, sin esbozo a lápiz. Directamente, pom, 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 pom. Va complicándose la vida sobre el papel, un papel grande. Y esta es una portada, una ilustración. Y esta es otra gran ilustración de Leopoldo Sánchez. Tiene un dibujo rotundo, un dibujo muy contundente, en el que prima el conjunto y no el detallito. Y aquí, por eso de la aglomeración de gente y tal, pues me he atrevido yo a emparentarme sin que él se entere, me he atrevido yo a emparentarme aquí con mi amigo Leopoldo Sánchez. Este también, de nuevo tenemos aquí el tipo que gesticula y nos muestra una perla en una mano y la bolsita de la que la ha sacado en la otra. Viñetas que podrían tener algo que ver con Leopoldo Sánchez, pero vamos, él es más enérgico y yo soy más delicadito, más decorativo. Bueno, en fin, con el tiempo se adquiere esa, no la energía, se adquiere el no tener complejo, no tener miedo y que te salga más suelto. Cuando yo empezaba, siguen siendo viñetas mías que emparento con Leopoldo Sánchez. Cuando yo empezaba, mi dibujo era más tímido, tenía miedo de todo, uy, que quede bien, que tal, que cual. Y últimamente, como tienes la tranquilidad de que casi siempre te sale aceptablemente bien, pues lo dibujas con menos miedo. Al dibujar con menos miedo es que resulta que va y queda bien. Este es Luis Bermejo. Aquí tenemos a Luis Bermejo, una portada para la revista Pantera Negra. En este caso es Pequeño Pantera Negra y Gacela, la chica que le acompañaba. Y este es Apache, el gran tebeo, la gran colección de tebeos, mi colección de tebeos favorita de Luis Bermejo. Ese es Plumita. Ahí tenemos a Plumita y vemos cómo camina hacia el fondo y no hay quien lo detenga con el arco, porque todo el enfoque oblicuo encamina hacia donde va la flecha. Y aquí tenemos a estos dos huyendo en primer término, pero con la cantidad de gente que le viene detrás, de indios armados que le vienen detrás a caballo, lo tienen muy mal. Este trabajo no es de los años 50 como los anteriores, sino de los años 70 de Luis Bermejo. El estilo era, digamos, más contundente, que antes era, digamos, más fino y aquí era más contundente. No es que no sea fino, pero era más enérgico. Esto es un dibujo mío en relación con Luis Bermejo. O sea, no es de Luis Bermejo, a pesar de que ahí pone Luis Bermejo, es un dibujo mío de Korak, el hijo de Tarzán. Una portada de La Quinta Perla, dibujada por mí y que también me atrevo a emparentarme ahí con Luis Bermejo. Con Luis Bermejo sí me puedo atrever a emparentarme porque fue mi primer referente, porque leía sus tebeos de pequeño, porque es que lo adoraba y lo sigo adorando. Y hay una viñeta que nos puede recordar a los tipos que dibuja Bermejo. Miguel Quesada, otro gran dibujante español, y al que hemos tenido la suerte de tratar y de tener amistad con él. Él vivía en Valencia. Pequeño Pantera Negra. Y en este caso es Pantera Negra, ese es el padre, Pantera Negra, tirándose al agua. Y ahí hay un salto que, vamos, increíble. Pequeño Pantera Negra, y ahí vemos cómo corre. Esto, lo que vemos ahí en el papel y tal, es porque esto está extraído, insisto, casi todo lo que estamos viendo son originales que tengo yo en mi colección. O sea, no tebeos publicados, sino dibujos originales con los que se imprimió los tebeos. Ese se nota el gris que tiene detrás. Este incluso está dedicado por Miguel Quesada. Tiene un estilo precioso. La anatomía nunca falla, todas las figuras, y aquí pongo una figurita de anatomía y de animales para emparentarme con mi admirado Miguel Quesada. Aquí esto es de un tebeo, La Quinta Perla, de ambiente exótico, entonces también con más volumen, como le da Miguel Quesada, le daba siempre volumen, le metía negro a las figuras, con lo cual resaltaba el volumen de cada figura. Seguimos viendo cómo me he formado yo. Yo me he formado, aparte de que uno es las películas que ve, no el Sitcliffe, otro gran maestro norteamericano. Uno es las películas que ve, los tebeos que lee, etcétera, etcétera. Pero cuando uno es dibujante, aunque le ha influido también lo que come, pero concretamente la mayor influencia la sacamos de los tebeos que hemos admirado.
Y este es Noel Siscles, que dibujaba un personaje de aviación y fue maestro de otros dibujantes. Él luego se dedicó a la ilustración y dejó el tebeo, pero los ilustradores guardaban los recortes de sus publicaciones porque era increíble. En la época en que lo dibujaba esto, en los años 30, vemos ahí el claroscuro que hay, increíble. Pues aquí pongo yo unas muestras de claroscuro mío para tratar de... Si tienes algo que decir, Demetrio, este es el momento. No, habla. Paul Gillon, mi dibujante favorito en Francia. Es lo mismo que Jesús Blasco, el dibujante del claroscuro, del volumen, de la integración de cada personaje en el escenario, los funde. Estos son sus historias de piratas. El Capitán Cormorán se llama concretamente, y tiene una atmósfera, vamos, que se palpa. Parece que podemos meternos ahí a la viñeta y que esos tipos nos van a dar de espadazos. Un ambiente en China, Tormenta sobre China. Fue un tebeo que hizo sobre la larga marcha de Mao Zedong. Y este es su personaje favorito mío, que es Jeremy. Jeremy es una historia ambientada en tiempos de piratas, ese es el personaje, y hay una chiquilla también, y los barcos, pero sobre todo las figuras humanas, animales, pero las figuras humanas, es maravilloso. ¿Cómo dibuja este hombre? Todos lo consideran la perfección, más perfecto que nadie el dibujo. Algunos lo tachan de algo frío. Este es otra de sus historias, en este caso Le Naufragés du Temps, Los náufragos del tiempo, en el que experimentaba con cosas de los años 60 y 70, que si estampando cosas, tal. Pero vamos, el dibujo es el de Jeremy, sólido, contundente, clásico, pero no por ello deja de ser moderno. Y aquí, pues en fin, trato de emparentarme también con Paul Gillon, con una vista, aunque sea por asimilación, porque esto es París, Notre Dame. Pero es cierto que los negros que he utilizado ahí son más parecidos a los que él utiliza en la viñeta anterior de París. Y en esta, porque él hace figuras de estas en su historia de ciencia ficción, figuras de estas así extrañas. Aquí también puede haber un cierto aprendizaje con él, en esta viñeta mía del oeste. Pepe González, el dibujante que conocemos por Vampirella, fue el que le dio cara y cuerpo, sobre todo, la verdad es que sobre todo le dio cuerpo, aquí lo tenemos, a Vampirella, Pepe González. Un dibujante delicado y sin embargo enérgico, y aquí una viñeta mía, no es una Vampirella, es mi modelo favorita, es Marta, que es la modelo que prefiero, de las más de 200 modelos que he tenido, es la que más me gusta. Y esta chica es una guitarrista de Alicante magnífica, Patricia se llama. Y aquí pues puedo asimilarme un poco a Paul Gillon con estas figuras, esos negros. Intento dar la vida que consiguen los maestros a los que yo admiro. Renzo Calegari, otro dibujante italiano que tiene personalidad. Una vez que dibujantes que dibujen correctamente hay bastantes, pero que además de dibujar correctamente sean reconocibles de manera inequívoca, no hay tantos. O sea, que tengan personalidad, que tengan estilo, que tengan trazo, grafismo propio. Pues Renzo Calegari es uno de ellos. Sus dibujos no los confundimos con ninguno. Esos trazos que tiene así como temblequeando, que dan el volumen, es magnífico. Esto es de la historia, esto concretamente es de la historia del oeste. Este también es de la historia del oeste, la misma de Gino D'Antonio, pero que Renzo Calegari contribuyó también a los inicios de aquella historia. Su estilo es inconfundible y magnífico. Aquí lo tenemos, Renzo Calegari. Esas escenas documentadísimas, con películas, con museos, con libros, con fotografías de época, lo documenta todo y lo dibuja maravillosamente. De nuevo aquí algún caballo mío para emparentarme con Renzo Calegari. Como a los demás, los he conocido y he disfrutado de su amistad también. Otra escena mía del oeste, también una diligencia ahí escapando de la persecución de los indios,
pues también para emparentarme estos caballos, para emparentarme con el trazo nervioso de Renzo Calegari. Y los negros que recortan y dan volumen, marcan el primer término. Aquí igual, estos indios, pues yo intento que parezca que se van a salir del papel. Un dibujante muy clásico, esto es de los años 20, de los años 30, Walter Booth, habrá que leer en inglés. Y esto es los huérfanos del mar, se publicó en Inglaterra, luego se publicó en Italia, y es un dibujo sencillo, pero que no perdona detalle. O sea, en cada viñeta están todos los detalles que hay, no se intenta ahorrar trabajo, todo el trabajo está ahí, todo el trabajo, solo que con un dibujo, es cierto, simplificado, un poquito esquemático. Aquí este dibujo es mío, refiriéndome a Walter Booth, y mi dibujo es un poco menos sencillo que el de él, pero también si tengo que meter el lío, pues lo meto. Cuando conviene, pues hay que trabajar, se trabaja y se mete jaleo. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos haciendo un barco mío de la misma época que los que... No, este es un poco más anterior, esta es una carabela, y los de Walter Booth son más bien de esta época. Y yo admiraba los barcos de Walter Booth y los miraba mucho, los chiquillos, sus correrías por los océanos. Y aquí tenemos una escena, esto entre Estados Unidos y México, en el sur de Estados Unidos, en la costa atlántica. Y aquí otra escena mía de marinos en un interior que es muy frecuente en los tebeos de Walter Booth. Winsor McCay. Este fue el primer gran dibujante norteamericano. Tiene un estilo intermedio entre realista y humorístico. Los personajes tienen proporciones reales, o sea, las proporciones es cierto que son reales porque son niños, entonces por eso son así pequeñitos. El tratamiento es un punto cómico, pero los escenarios eran increíbles. Y aquí una portada mía, pues o una ilustración mía para emparentarme con él. O esto por las escenas cómicas que tenía Winsor McCay. Este es mi personaje, Tremendo Toby. Este también, aquí sí, el chiquillo que hay ahí al lado del organillo, ese podía recordarnos a Little Nemo, no porque se haya pretendido. Ahora vamos a ver algunos de los tebeos que yo he dibujado. El Tremendo Toby, esta es la portada del primer volumen que se publicó, esta es la portada del segundo. Esto se publicó primero en el diario La Verdad. Y después, antes de publicarlo en álbumes, este es el tercer álbum, se publicaron las páginas correspondientes a los 9 o 10 álbumes. Y este es el cuarto álbum, que esto ya era por ahí por los polos, por los hielos polares, y en el norte, eso era en el norte. Este es un librito que salió explicando cómo se me ocurrió el personaje y cómo lo creé, dónde me inspiré, las historias que leía. Otro de mis tebeos, Sickless y Todd, que son los nombres de dos de los dibujantes a los que hemos repasado hoy, porque los admiro y se me ocurrió ponerle su nombre a mis personajes para esta historia. Este está ambientado en el antiguo Egipto, bueno, en el Egipto actual, pero que había historias de arqueología y tal del antiguo. Este en Albania, estaba muy documentado, viajé a Albania, La Quinta Perla, con guión de Francisco Abad y dibujos míos. O sea, yo lo adapté de un relato, lo adapté a tebeo. Aquí vemos algunas portadas o algunas cubiertas, que parece el nombre más canónico. Este es un álbum en el que se recopilaron los 20 cuadernillos de la Quinta Perla, fueron recopilados en un solo álbum. Ahora vamos a ver apuntes míos. Para conseguir darle naturalidad a las figuras, lo que se aconseja es dibujar del natural, no dibujar copiando láminas
se trata de ver a esas mujeres que están ahí lavando en el Ganges o donde sea, en el CAT, y entonces va uno y en los GATS, y va uno y las dibuja. Estas que están ahí recogiendo el agua, pues las dibuja. Por supuesto, todas no se están quietas mientras las dibuja. Dibuja una que está más o menos quieta. Las otras mientras o se han ido o viene una nueva. Pues vas incorporando y vas creando una escena que nunca existió, porque acumulas varias. Estas sí se quedaron ahí un rato. Íbamos en el mismo barco y de pronto, uy, que llegamos tal. Y se pusieron ahí todas a mirar, y entonces, como estuvieron ahí un buen rato, las dibujé todas. Este pues estaba ahí tumbado, esto en Bombay, estaba tumbado ahí en unas piedras en el puerto, estaba ahí, y en cualquier sitio dormía. Esto ahí en el mercado, en la India también. Así se consigue captar la sensación de vida. Y la primera vez te sale regular, la segunda vez se te han movido y no te ha dado tiempo, pero llega un momento en que vas consiguiéndolo, seguimos estando en la India. Esto es de mis cuadernos de apuntes de cuando he viajado por la India. Y la primera no te queda bien, vale, pero algo has pillado. Esta chica la dibujé en Alicante. La vi, venía hacia mí y dije, vaya, una chica guapa. Le pedí si se paraba un momento, se paró y la dibujé. Y este señor, Ignasi de Rasa, dio un concierto de piano, de jazz, y mientras él tocaba yo lo dibujaba. Esta es la Casa del Reloj, cerca de donde nació Demetrio. Y es una casa estupenda, preciosa. Pues la casa sí se queda quieta, igual que esto. Estos paisajes naturales, los paisajes se quedan quietos. Pues practica ahí la soltura del pincel. Siempre le pongo el nombre, esta es Lali, le pongo el nombre a las personas que dibujo. Casi siempre son chicas, es verdad. Esto fue la portada de un libro sobre apuntes. Y esto es en Yemen del Sur, en la costa. Esta chica estaba dibujando conmigo. Mientras ella dibujaba, yo vi que era más interesante dibujarla a ella que dibujar lo que ella dibujaba. Esta igual. Esta estaba dibujando una palmera y yo dije, hombre, entre una palmera y esta chica se llama Claudia, pues Claudia está más interesante. La palmera va a seguir ahí, mientras que Claudia se irá a merendar a su casa. Esta igual. Es esa multitud de apuntes que Demetrio ha tomado en Marruecos y yo tomo por todas partes por donde pillo, por todas partes, toda la vida llevo haciéndolo así. Esos apuntes que tomas del natural son los que te dan seguridad. Ahí estoy dibujando a esa chica y posiblemente ahora veamos el apunte. Eso fue en Elche, con cuadernos viajeros, y ahí está, esa es la chica de la imagen anterior, es esta chica. Pues me ve dibujando a otro y dice, oye, qué bien lo haces. Y yo le digo, ¿me dejas que te dibuje a ti? Y enseguida, ahí la tenemos de nuevo la misma chica, pues llega y se deja con simpatía, y te enrollas, hablas con ella, y luego cada uno a su casa. Y cada 10.000 dibujos se liga. Pero, bueno, yo voy por el 9.900, o sea que ya luego me toca. Seguimos viendo apuntes. Estos son de esculturas que hay en el balneario de Leana, en Fortuna. Pues son unas esculturas romanas magníficas que están allá a nuestra disposición y que no se mueven. Esto es, vamos a ver ahora algún cuadro, porque yo soy dibujante, pero como no te lo prohíben, pues bueno, pues a veces pinto algún cuadro, pero no soy pintor. Pinto porque me expreso así también. Hay cosas que las veo más con el color, pues voy y las pinto. Y como estamos viendo, también lo que más me gusta a mí es la anatomía. Y me gusta la anatomía masculina y femenina, pero vamos, por mi gusto siempre dibujo. Algunos de estos cuadros han sido utilizados como cubierta y contracubierta para la revista literaria Molínea. Ahí tenemos otra. Y eso, o sea, ¿qué quería? La cara y la pose ahí un poquito como cuando tomo un apunte y ya está. Esta chica, un retrato, ver esa luz, es como
como cuando hago un garabato, solo que en lugar de con pincel, con óleo, pues aquí que quería, el juego de color, esos azules en las sombras, cómo integrarlos con ese verde. Pues es algo que me gusta, en no limitarme. Lo mismo que hago dibujos complejos y dibujos sencillos, ahí estoy pintando por el Fenazar, por el campo de Molina, y ahí estaba pintando almendros en flor, que los tenemos ahí. Ahora vamos a ver algunas muestras de la pintura china que practico. La pintura china se realiza con pincel sobre papel de arroz y directamente, sin dibujo a lápiz, sin nada. O sea, directamente uno se inspira, se manifiesta, se vierte sobre el papel y mancha, y si queda bien, bien, y si queda mal, mal. Pero cuando se tiene oficio y se tiene carrera, pues uno aspira a que todo le quede bien. Puede ser bien o muy bien, pero a que quede bien porque uno sabe el terreno que está pisando. Pues estas son algunas muestras de esa pintura china que practico. Unas son, generalmente, ellos le llaman pinturas chinas los chinos, aunque sea en blanco y negro. Le llaman pintura porque no es dibujo, aunque sea en blanco y negro, no es dibujo, es trazo envolvente. Aquí tenemos las clases que doy de dibujo de desnudo, en las que con modelos yo enseño cómo se dibuja la anatomía humana. Ahora tenemos aquí a un hombre y vemos el esquema del sombreado, o sea, el esquema, y la figura ya sombreada, con fondo para resaltar las zonas de luces, etcétera, etcétera. Pues todos los sábados por la mañana doy clase de anatomía con modelos vivos, desnudos en el LAC, el Laboratorio Artístico del Carmen, en Murcia. Estamos viendo aquí algunas muestras de modelos masculinos y modelos femeninos. Y vemos el esquema del monigote, del muñequito con el que se construye, se encaja la pose, y a continuación el estudio del sombreado y por último ya la figura acabada de una manera rápida, no acabada de una manera ahí meticulosa, sino que con trazo muy rápido se trata de sugerir como que aquello esté muy acabado. Y siempre intentando, pese a que el modelo está posando, siempre intentas que parezca que está vivo y que palpita. Esta chica está quieta, el otro se movía. Pues esta chica estando quieta, intentamos que vemos la torsión que hay en esa figura, cómo se levanta la espalda baja, cómo se eleva, bajan las nalgas. Eso le da ritmo, le da movimiento al conjunto de la figura. Y eso es lo que yo pretendo, captar la vida. No es decir, aquí hay una sombra, aquí hay una luz. Esa es la modelo. En un rato de descanso, que se coloca el albornoz para descansar, está mirando el móvil, y sin embargo a mí me encanta dibujarla así también. Es la misma modelo, Marta, mi modelo favorita. Es maravillosa. No es el mejor cuerpo ni la chica más guapa, espero que no me esté oyendo, pero sí es la que mejor posa. Posa con una naturalidad sorprendente. Ahí la tenemos y parece mentira que esté posando. Ahí estaba haciendo una broma, haciendo como que saca bíceps, y tiene un cuerpo, desde luego, maravilloso. Pero no es el cuerpo, ahí la tenemos, sigue siendo Marta. Es la gracia con la que posa. Pues eso, observarlo, analizarlo y captarlo y poderlo plasmar, vamos, es un privilegio. Este es otro modelo masculino que también posa bien, pero no tiene... Aquí hay un cartelito de las clases esas que doy en el LAC de Murcia, que también se pinta, o sea, no solo la dibujamos, también pintamos. Y ahora estamos en el apartado del dibujo elocuente. El dibujo elocuente es que yo no estudié Bellas Artes para dar clase de dibujo, sino para yo aprender. Y yo no quería enseñar, yo lo que quería era aprender. Pero con la edad me han pedido, oye, que nos des clase, tal, que no sé qué. Me han obligado y le he cogido el gusto. Le he cogido el gusto porque es una manera de primero, mirar hacia atrás el camino que he recorrido y luego sistematizar el modo en que yo he aprendido. Bueno, pues eso lo estoy haciendo actualmente desde hace unos 9 años
en unos libros con ejercicios en los que desgloso paso a paso, como vemos aquí ese edificio modernista de Palma de Mallorca, el Gran Hotel, cómo desgloso paso a paso, cómo lo he dibujado, aquí en este caso en la Catedral de Murcia. Pues el poder repasar eso, ver los errores, lo mejor, lo peor, tal, es bonito mirar atrás y repasar tu vida cuando esta está a punto de acabar. Y el poderlo sistematizar, quitando lo que otros se han equivocado cuando me han enseñado a mí, en mi opinión, y los aciertos recogiéndolos, pues lo he sistematizado en esta serie de libros que tienen mis alumnos para seguir mi enseñanza. Y da gusto, es algo así como que deja un testamento. Bueno, mira, eso es lo que yo pienso del dibujo. Ahí está, siempre paso a paso. El dibujo a lápiz, el detalle a plumilla y acabado a pincel. Pues el ir explicando eso, sistematizado y tal, te da una sensación de que estás siendo útil para alguien y entonces te hace sentir bien. Es como el que da limosna y se siente bien porque ha dado limosna, y en realidad pues habría que ver si eso está bien. Pues es lo que yo experimento con esto. O sea, me veo útil para los demás, pero sobre todo para mí mismo, porque yo aprendo al repasar esto, he mejorado mucho mi dibujo también. De hecho, yo soy el único que ha realizado todos los ejercicios de los 53 libros que llevo publicados del dibujo elocuente. Ahí lo tenemos siempre, el esquema, el encajado, el sombreado, pero siempre buscando plantar la figura con vida. Nada de un muñeco inerte. Siempre figuras que tengan vida, que alienten, aunque estén paradas, que alienten, que parezca que respiran y que en cualquier momento se nos van a dirigir a nosotros. Esa chica está tumbada, es Marta también, y sin embargo da la sensación de que nos está hablando, no da sensación de que esté quieta. Pues todos estos son muestras de distintos, de algunos de los libros del dibujo elocuente. Aquí hay las cubiertas de uno de ellos, que está dedicado al dibujo a plumilla, y entonces pues en las cubiertas hay un dibujo a plumilla, pero en este caso coloreado. Y esto es de las clases que doy los martes en el LAC en Murcia por la tarde, con los libros del dibujo elocuente. Antes la daba en Molina, pero en Molina está cerrado por lo de la pandemia. En cambio en Murcia sí me permiten que las dé, y entonces pues las estoy dando encantado. Hay una escena de Fez. Aquí está el cartelito de las clases de Molina que se daban en el jardín, pero que actualmente está cerrado para estos talleres y no podemos darles. Ese es el cartelito de Molina. Cuando se retome, pues espero que lleguemos a tiempo y volveré a dar las clases. Y ahora esto que llamamos el apartado, que llamamos el legado, esta es la portada de una exposición que hicieron en el Museo de Bellas Artes de Asturias con una muestra de mi colección de dibujos originales. He reunido entre 10 y 15.000 dibujos originales de otros dibujantes. Pues eso algún día lo dejaré en un sitio que lo expongan, para que lo guarden en un cajón, lo tengo yo guardado en mi casa. Y el legado es mi biblioteca, unos 10.000 libros y unos 50.000 tebeos de un especialista en ilustración. Este es de Charles Dana Gibson, un dibujante norteamericano fabuloso. Pues todo eso, igual, antes de morirme, si veo un sitio que me inspire confianza, lo dejo para que lo disfruten los que quieran iniciarse en el dibujo. Pero sería una biblioteca especializada en ilustración y una colección de dibujos de todos estos dibujantes que hemos visto y de muchos más dibujos originales, entre 10 y 15.000, porque no me dedico a contarlos, más otros muchos más míos. O sea, míos igual hay 30.000, 40.000, 70.000, eso sí que no los cuento, vamos, ni los pienso contar. Pues vamos a terminar despidiendo a Demetrio, que no ha abierto la boca, que Demetrio ha venido aquí porque lo he puesto como referente de mi aprendizaje. Yo he dicho quiénes son los dibujantes de los que he aprendido, empecé por él, pero de él no solo he aprendido sus dibujos, sino también de su criterio analizando a este y al otro, porque somos grandes amigos.
El hablar no es... Habla. No. Ya has hablado tú bastante. Yo he hablado demasiado, lo reconozco, pero No, vamos, no, aquí esperábamos que Demetrio Sí, dijera algo sí, que también. ya no hay nada más que hablar. Bueno, Lo que tenemos que hacer es esperar 5 o 20 años para todo lo que está saliendo ahora. mirando al micro. Lo que está saliendo ahora, poder hablar. Sí, bueno. Entonces me dejan un poquito y ya hablo yo. Vale, de acuerdo. Porque vamos. Vale, pues espero que este repaso a los dibujantes con los que yo he aprendido, comparándolos con mis propios dibujos y tal, las afinidades selectivas en definitiva, espero que le haya sido útil a quienes en Molina de Segura o en otros sitios, cuando esto se cuelgue en YouTube, que tengan interés en aprender a dibujar o en mejorar su dibujo. Me alegraré mucho de que les sea útil. Que tengan mucha suerte y en estos tiempos mucha salud también y mucho lápiz.